3 hombres apretados en un saco de piel de reno, compartiendo el calor de sus cuerpos para no morir congelados. Esto no es una película, es cómo los vikingos sobrevivían en el mar helado sin poder encender fuego. Temperaturas bajo cero, semanas navegando en la oscuridad polar y 7 técnicas brutales que desafían toda lógica de supervivencia. Lo que estás por descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre los guerreros del norte. Prepárate, porque esto no es apto para todos. Los vikingos no usaban una sola capa de ropa, usaban hasta 7 capas diferentes al mismo tiempo. Este era el sistema de la cebolla, y era la diferencia entre vivir o morir congelado en medio del Atlántico Norte. La primera capa, pegada a la piel, era una túnica de lino fino que absorbía el sudor. Sobre esto, capas y más capas de lana de oveja sin procesar, gruesa, áspera, pero con una propiedad que salvaba vidas. Mantenía el calor incluso cuando estaba completamente empapada. El agua salada del mar helado no importaba. La lana seguía funcionando. Pero aquí viene lo brutal. Sobre estas capas de lana, los vikingos vestían pieles de animales impregnadas con aceite de foca y grasa de ballena. El olor era insoportable, penetrante, un hedor a pescado podrido y grasa rancia que se pegaba a la piel durante semanas. Esta grasa no solo impermeabilizaba las pieles, sino que creaba una barrera térmica adicional. Frotaban aceite de pescado en cada costura, cada doblez, transformando su ropa en una armadura contra el frío. Los vikingos literalmente se envolvían en grasa animal para sobrevivir, pero la ropa sola no bastaba para sobrevivir semanas en el mar helado. Los cronistas medievales lo llamaban udfat, el saco de piel, y era literalmente un capullo de supervivencia. Los vikingos cosían pieles de reno completas usando tendones de animales como hilo, creando sacos de dormir herméticos que podían soportar temperaturas de 30 grados bajo cero. Pero aquí viene lo verdaderamente brutal. Estos sacos no eran individuales. 3, a veces 4 hombres se metían juntos en un solo hudfat para compartir el calor corporal, sin privacidad. Sin espacio personal, cuerpos sudorosos, apretados unos contra otros durante semanas enteras en alta mar. La supervivencia no permitía vergüenza ni incomodidad. Los vikingos entendían algo que la ciencia moderna confirmó siglos después. El calor corporal combinado de 3 hombres podía elevar la temperatura interior del saco hasta 10 grados centígrados por encima del exterior. 10 grados que significaban la diferencia entre despertar al amanecer o morir congelado durante la noche. Esta técnica del calor compartido era tan efectiva que algunos guerreros incluso dormían abrazados, maximizando el contacto piel con piel a través de las capas de ropa. Era incómodo, claustrofóbico, desesperante, pero funcionaba. ¿Creías que eso era incómodo? Espera a saber qué comían. La supervivencia en el mar helado requería combustible, y los vikingos necesitaban entre 4.000 y 5.000 calorías diarias, casi el doble de lo que consume un hombre moderno. Pero no eran calorías cualquiera, eran calorías de grasa pura, grasa de ballena masticada directamente del animal, manteca de cerdo guardada en bolsas de cuero, pescados grasos como el arenque y la caballa devorados enteros, incluyendo las vísceras. Cuando no podían encender fuego en el barco, comían carne cruda de foca, con la grasa viscosa pegándose a sus barbas y manos. El olor, el sabor, la textura gelatinosa de la grasa fría, todo era repulsivo, pero necesario. Aquí viene el dato más brutal. Los vikingos bebían aceite de hígado de bacalao directamente del barril. 1, 2, 3 cucharadas de aceite espeso y amargo antes de cada turno de remo. Los historiadores confirman que cada hogar vikingo tenía un barril de hígados fermentados junto a la puerta, y los guerreros tomaban su dosis antes de salir al mar.
Este aceite no solo les daba vitamina D en la oscuridad polar, sino que convertía sus cuerpos en hornos internos. La grasa aceleraba su metabolismo, generando calor desde dentro, manteniendo su temperatura corporal, incluso cuando el viento helado cortaba como cuchillos. Pero, ¿cómo mantenían el calor durante la navegación activa? Los vikingos tenían una regla de oro en alta mar: nunca, jamás, dejar de moverse. La quietud significaba muerte. Mientras navegaban por aguas heladas, cada guerrero cumplía turnos de remo de 2 a 3 horas seguidas sin descanso. No era solo para impulsar el barco, era para sobrevivir. Los estudios modernos confirman que remar durante 3 horas continuas puede elevar la temperatura corporal entre 3 y 4 grados centígrados, suficiente para mantener a un hombre vivo cuando el termómetro marca 20 grados bajo cero. Pero el remo no era suficiente. Durante los turnos de descanso, los vikingos practicaban ejercicios de combate simulado en la cubierta del barco. Estocadas con hachas, movimientos de espada, lucha cuerpo a cuerpo, todo diseñado para mantener la sangre circulando violentamente por sus venas. Sin circulación activa, los dedos se congelaban primero, luego los pies, después los brazos y finalmente la muerte. Además, dominaban técnicas de respiración ancestrales. Inhalaban aire profundamente por la nariz, calentándolo con el calor interno de sus cuerpos antes de permitir que entrara a los pulmones. Exhalar por la boca, lentamente, conservando cada grado de temperatura. Era un ritual constante, una danza entre la vida y la muerte. Y cuando el frío era insoportable, usaban una táctica que te hará cuestionar todo. Ahora viene la revelación que cambia todo. Los vikingos sí usaban fuego en sus barcos, pero de una forma tan extremadamente limitada y peligrosa que pocos se atrevían a hacerlo. Escondidos bajo cubierta, protegidos del viento y las olas, guardaban pequeños braseros de hierro forjado, no más grandes que una olla de cocina. Estos braseros contenían el secreto más peligroso de la navegación vikinga: brasas de carbón vegetal que ardían sin llama, produciendo calor sin luz visible. Pero aquí viene lo más ingenioso. Antes de zarpar del puerto, los vikingos calentaban piedras de río durante horas en grandes fogatas. Estas piedras, del tamaño de un puño cerrado, podían retener calor durante más de 12 horas. Las envolvían cuidadosamente en múltiples capas de piel de foca y las distribuían estratégicamente por todo el barco, bajo los sacos de dormir, cerca de las manos de los remeros, junto a los barriles de agua para evitar que se congelaran. Cuando las piedras perdían su calor, venía el momento más peligroso de todos: recalentarlas usando las brasas de carbón vegetal del brasero oculto. Un solo error, una sola chispa fuera de control, y el barco entero de madera seca se convertiría en una antorcha flotante en medio del océano helado. No había escape, no había salvación. Todos morirían quemados o ahogados en agua tan fría que mataba en menos de 5 minutos. Por esta razón, solo los navegantes más experimentados, aquellos que habían sobrevivido décadas en el mar, tenían permitido tocar el fuego. Era un privilegio ganado con cicatrices y años de servicio. El control del fuego significaba literalmente el control sobre la vida y la muerte de toda la tripulación. Pero había algo aún más sorprendente en el diseño de sus barcos. El Drakkar no era solo un barco de guerra. Era un refugio térmico flotante diseñado científicamente para proteger a sus ocupantes del frío mortal. La forma curva y aerodinámica del casco no solo lo hacía rápido, sino que desviaba el viento helado hacia los costados, creando una zona de calma relativa en el centro de la embarcación donde se apiñaban los guerreros. Pero la verdadera genialidad estaba en los detalles que nadie ve. Los vikingos extendían grandes lonas impermeables de cuero de morsa sobre secciones del barco, creando tiendas improvisadas dentro de la propia nave.
Estas tiendas atrapaban el calor corporal colectivo y bloqueaban el viento cortante del Atlántico Norte. Debajo de las tablas de madera del piso, entre las cuadernas del barco, los constructores vikingos rellenaban cada hueco con paja seca y musgo comprimido. Este aislamiento natural impedía que el frío brutal del océano helado subiera directamente desde abajo, manteniendo el suelo del barco varios grados más cálido. Además, el dracar estaba compartimentado. El área de dormir permanecía separada del área de remo, permitiendo que los hombres descansaran sin ser interrumpidos por el movimiento constante de la navegación. El calafateado entre cada tabla era una obra maestra. Fibras vegetales trenzadas, brea hirviendo y pelo de animal formaban un sellado hermético que no solo impedía el paso del agua, sino también del aire helado. Y la táctica final es la más brutal de todas. La táctica más brutal de todas no era física, era mental. Los vikingos no nacían resistentes al frío, se forjaban desde la infancia para conquistarlo. A partir de los 5 años, los niños vikingos eran sumergidos en agua helada cada mañana, ritual que repetían durante toda su niñez. No era castigo, era entrenamiento. La exposición gradual al frío extremo reprogramaba sus cuerpos y mentes, enseñándoles que el dolor era temporal, pero la debilidad era permanente. Las sagas nórdicas documentan algo aún más perturbador: jóvenes guerreros que dormían voluntariamente en la nieve durante las noches de invierno como prueba de valor, no por obligación, sino por honor. La mentalidad guerrera vikinga era clara. El frío no era algo que temer, era un enemigo que conquistar, un rival que derrotar cada día. Practicaban técnicas de meditación ancestrales, respiración controlada y visualización mental para separar su conciencia del sufrimiento físico. Podían estar tiritando por fuera, pero por dentro mantenían una calma absoluta, un control férreo sobre sus reacciones. Este dominio mental era lo que verdaderamente los diferenciaba de otros pueblos. Pero aquí viene el aspecto más oscuro. La vergüenza social por mostrar debilidad física ante el frío era considerada peor que morir congelado. Un vikingo que se quejaba del clima era marcado como cobarde, excluido de expediciones futuras, deshonrado ante su comunidad. Esta presión social brutal creaba guerreros psicológicamente inquebrantables. Ahora que conoces las 7 tácticas, lo peor es que todo esto lo lograron sin tecnología moderna, sin ciencia, solo con voluntad pura y conocimiento transmitido durante generaciones. Y todo esto lo hicieron sin tecnología, sin Gore-Tex, sin calefacción central, sin nada de lo que tú y yo consideramos básico para sobrevivir. Solo conocimiento brutal, voluntad de hierro y cero espacio para la debilidad. Ahora dime, ¿cuál táctica te pareció más brutal? ¿Las compartir el saco de dormir con 3 hombres sudorosos o beber aceite de hígado de bacalao directamente del barril? Comenta abajo. Y si este video te impactó, tengo algo peor preparado para el próximo episodio. Suscríbete a Vikingos sin censura si quieres conocer lo que la historia nunca te contó. Las verdades que los libros escolares se atrevieron a mencionar. Nos vemos en el próximo video.